Darles la bienvenida a esta día. Este es un organizado con el estudio Yona y el tema de hoy día es cómo evitar los abusos en las fiscalizaciones municipales, coyuntura actual y propuestas de cambios operativos. Esta charla estará a cargo del doctor Alfonso Fernández Maldonado. Él es socio del estudio Yona y Bustamante. Él es especialista en Derecho Administrativo, contrataciones públicas, temas de competencia y protección del consumidor, propiedad intelectual y temas regulatorios. Tiene una maestría en Derecho Administrativo Económico de la Escuela de Gerencia Continental, Instituto Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una especialización en Derecho Administrativo por la Escuela de Gerencia Continental, una especialización en Derecho y Petróleo por la SNMP, y tiene un bachiller en Derecho de la Universidad Católica del Perú. Les comento también que las preguntas que tengan pueden realizarse por medio del chat. Y sin más, le doy la palabra al doctor Fernández para que pueda iniciar. Muchas gracias, Daniela. Muy buenas tardes con todos. Agradecer a AmCham por la oportunidad de hacer este pequeño webinar, esta pequeña charla. Y algo que van a saber por qué es muy vigente a la fecha. Y muchos de los que están por acá en la sala seguramente son comerciantes, grandes, pequeños, microcomerciantes, y han sufrido con mayor incidencia en los últimos años esta incidencia en numerosas inspecciones, fiscalizaciones por parte de algunas autoridades, sobre todo municipales, que son las entidades que están más cerca de las personas y más cerca de sus negocios. Y yo pienso que el tema es coyuntural, porque además en el Congreso ya existe una norma que pretende cambiar el escenario. Esperemos que lo haga. Yo soy un poco cauto y un poco dudoso al respecto, y vamos a conversarlo en esta charla. Voy a proceder a compartir una pantalla. Bueno, como bien se dijo, es una presentación sobre abusos en las fiscalizaciones municipales, ¿no? Cómo evitar estos abusos, la coyuntura actual y propuestas de cambios normativos. Eh, ok. Ahí tienen mis datos, correo, celular, cualquier consulta. Si fuera de este chat también pueden escribirme directamente. Y quizás comenzar por una introducción, ¿no? ¿Qué es una licencia de funcionamiento? Como su nombre lo dice, es un permiso, es una autorización. Es lo que se llama en derecho administrativo una manifestación del derecho de petición administrativa. Entonces, en el mundo administrativo hay tres grandes actores, ¿no? O tres grandes formas de manifestación del derecho administrativo. Cuando uno va a la administración y pide algo. Yo voy y pido algo a la administración. La administración en respuesta no puede darme ni más ni menos de lo que pedí. Me lo puede rechazar o me lo puede conceder, pero no podría, por ejemplo, rechazármelo y multarme. No he cometido ninguna infracción. ¿No? Eso se llama el derecho de petición administrativa, la solicitud pura y simple. Hay otra cuando la administración va al tercero, al administrado, que es un procedimiento sancionatorio en general. La administración va al tercero y lo conmina a o le imputa alguna infracción o, como vamos a ver en este caso, una de las manifestaciones de esa presencia en la administración hacia el tercero es esta actividad de fiscalización o de investigación. Y la tercera es cuando un tercero quiere actuar contra otro administrado y recurre a una administración como un dirimente en esa controversia. Son los procedimientos trilaterales. Indecopia es uno de ellos, aunque dicen sancionador, pero en la práctica es un trilateral. Eh, la Autoridad de Protección de Datos Personales también, en los temas de reclamos por uso o por incumplimiento de derechos ARPA, en temas de datos personales. Digamos, lo que hace la entidad es funciona como un dirimente. Pero esas son las tres grandes manifestaciones del derecho administrativo. Este es básicamente un derecho de petición administrativa. Su duración es indefinida. Una vez que se le otorga el derecho a la licencia de funcionamiento, esta es indefinida
pero obviamente tiene que cumplir ciertos requisitos de manera recurrente, entre ellos el tema de la certificación en seguridad, que es cada 2 años. Entonces, sus trámites se estructuran en función al riesgo. Esto desde ya hace buen tiempo, con la ley de licencia de funcionamiento, que hizo fue uniformizar todas las fórmulas y todos los trámites de licencia de funcionamiento. Cuando el riesgo es bajo o muy bajo, la evaluación es prácticamente es una licencia automática, pero hay una evaluación previa sumarísima de 2 días y no requiere una previa inspección de seguridad. Uno puede comenzar a operar el negocio y ir tramitando la inspección en seguridad. En el riesgo medio, alto o muy alto, hay una evaluación previa de 7 días hábiles y requiere una inspección de seguridad o autorización sectorial previa, dependiendo, por ejemplo, en temas de si es que es un tema industrial o un tema comercial. Finalmente los temas industriales requieren autorizaciones sectoriales previas, ya aún con mayor énfasis si es que ya es una industria muy pesada, ¿no? Donde además inciden temas medioambientales, por ejemplo, la refinería La Pampilla, ¿no? Ya los trámites en verdad son muy poco eh, reales. Esto no se logra en poco plazo, sobre todo cuando uno de los requisitos es justamente ya haber tramitado los temas de seguridad y las autorizaciones sectoriales. Y en principio, transcurrido el plazo sin oposición u observaciones, se entiende otorgada tácitamente la licencia, siempre y cuando se cumplan los requisitos de la norma. Esto es importante y hay que tenerlo en cuenta, porque es uno de los requisitos de lo que en temas administrativos se llama el silencio administrativo positivo. Uno no puede alegar un silencio administrativo positivo si es que previamente no ha cumplido con todo lo que le requería la norma. A veces muchas personas dicen, ya, preséntalo, igual no te van a resolver, y aplico el silencio positivo, pero si de 10 requisitos solo se presentaron 9 y faltó uno, nunca va a operar el silencio positivo. Entonces es importante saber que esto siempre y cuando uno cumpla formalmente con todo lo que se le exige. Pero como digo, esto es lo que señala la ley. En la práctica no se cumple o se cumple muy. ¿Qué es la fiscalización municipal? Por otro lado, como hemos visto, la licencia de funcionamiento es una concesión, es un derecho de petición que me autoriza. Y viene la fiscalización municipal. En verdad, la fiscalización municipal es una actividad administrativa. Si queremos verle un símil, es lo más parecido a una actuación material cuando no debería ser. Y justamente hubo cambios en la legislación para que no se convierta en una mera actuación material. Que alguien va, camina por la calle y dice, hoy día voy a entrar a este local y voy a ver qué están haciendo, ¿no? Y lo hace de facto, ¿no? Digamos, se varió la legislación para evitar eso, pero ha tenido muy poca incidencia práctica. Y ahora se quiere variar la legislación para darle una mayor incidencia práctica, pero no sé si se logra. Y vamos a comentarlo más adelante. Se justifican cumplimientos normativos, prevención de riesgos, gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos. Eso es básicamente el marco de la fiscalización municipal. ¿Verdad? Debería tener un origen, una causa, y por muy pocas veces la tiene. ¿Y qué es la clausura? La clausura es una medida correctiva, temporal o definitiva, ¿no? Y es un acto de gravamen que no requiere ni siquiera fiscalización previa. Yo puedo clausurar un local sin tener una fiscalización previa. Puedo clausurar el local con base en un procedimiento administrativo sancionador donde un tercero, un vecino, denuncia a una empresa en particular. Por ejemplo, la empresa me discriminó. Y sin necesidad de yo ir y hacer una fiscalización, le puedo pedir los videos y si verifico en algún video, en algún audio o en una videograbación del propio afectado que hubo un acto de discriminación, lo clausuro. No necesito tener una fiscalización ni hacer una caminata y entrar al local. Digamos, no tiene mucha vinculación la clausura con la fiscalización municipal. Y al final del día lo que es la clausura es finalmente una forma de gravamen dentro de un procedimiento sancionador. Puede haber multa, puede haber clausura, puede haber comiso de productos, bienes o servicios. Por ejemplo, si están vencidos, yo puedo comisar los productos. Incluso yo puedo hacerlo sin necesidad de clausurar. Si yo quiero continuar con la marcha, yo puedo comisar productos que estén adulterados o vencidos sin necesidad de clausurar. Y doy una advertencia y multa. Pero muchas veces se recurre a la clausura de manera desproporcionada.
¿Cuál es la situación actual? Este es el ranking Doing Business del año 2018, que incluso creo ni siquiera fue nuestro mejor año, pero bueno, ese es el ranking Doing Business del año 2018. Como ahí ven, Perú estaba en el puesto 58. Este es el ranking Doing Business del año 2020. Y como ven, Perú está en el puesto 76. En el ranking Doing Business del Banco Mundial, Perú cayó del puesto 58 en el 2018 al 76 en el 2020. Son más de 15 puestos en solo 2 años. Y acá no podemos culpar a la pandemia. Estos rankings cierran en mediados del año pasado en el que son publicados, es decir, a mediados del 2019. Es decir, de mediados del 2017 a mediados del 2019 se sobrereguló el Perú, se sobrereguló al país. Lamentablemente, muchas sobreregulaciones en los temas de contrataciones públicas, ¿no? En contrataciones públicas, como se destapó todo este tema Odebrecht, se puso un candado por acá, y otro candado por acá, y otro candado por acá, y otro candado por acá. Imagínense ustedes que quieren hacer un pase libre de un ambiente a otro y tienen una puerta con 40 candados. ¿Van a poder sacar todos los candados de manera fácil? No, lo que han hecho es entorpecer y encarecer y hacer mucho más engorrosa la contratación pública, y por eso hoy día no sale ningún solo proyecto. Pero lamentablemente esa es la realidad del país. En 2 años caímos 15 puestos. Los costos operativos han subido, entre otras cosas, por ejemplo, por los temas, por ejemplo, tema de agricultura, por la subida de los precios de los fertilizantes, la guerra Rusia-Ucrania, que ha hecho que suban muchas otras materias primas que se utilizan en la industria. Los costos corporativos han subido, subió el sueldo mínimo. Si siguiera Castillo, seguiría subiendo también. Entonces, hay muchos costos que han ido subiendo, y a ello debemos agregar las crisis que han existido del 2018 a la fecha. 6 presidentes, inestabilidad social. A inicios de año fuimos fieles testigos de la inestabilidad social en su punto más álgido. Pérdida de confianza. Hoy día podemos tener un nuevo presidente, pero no hay confianza. No hay una certidumbre de que mi inversión va a ser respetada, sobre todo en el lado minero. Entonces esa pérdida de confianza también genera un retroceso en las inversiones. Y además de los factores climatológicos y de salud. Aparte de la pandemia, hemos tenido durante 1 año y medio 3 factores o hasta 4 factores climatológicos que nos han golpeado una y otra vez. El anticiclón Yaku, ahora viene el niño costero, ha habido también un tema de friaje en el sur. Muchos elementos que lamentablemente nos han golpeado y nos han golpeado fuerte. ¿Cuál es la situación actual entonces? Hay un drástico descenso en la formalidad empresarial. Hay también un drástico descenso en la formalidad laboral. Por tanto, a menos actores hay menor recaudación. ¿Y qué hace la administración ante eso? Como se dice, rasca el congolón, ¿no? Hay un incremento en la presión en los actores formales. Y por eso lo que antes quizás no veíamos con tanta recurrencia, que es que habían más fiscalizadores alrededor de las discotecas que los propios asistentes, hoy día lo vemos muy a común, ¿no? Están dando vueltas, caminando por las calles, viendo por dónde entran, a quién fastidia. Lamentablemente es una respuesta, quizás muy común, a la situación de que hay una menor recaudación y se ha incrementado la crisis, pero lamentablemente eso también incrementa la crisis a los administrados, y las municipalidades no han sabido comprender ni han sabido ir de la mano con los administrados. Se les dijo muchas veces, hay muchos abusos, y se hicieron de la vista gorda, y lamentablemente ya hay varias iniciativas legislativas, una de ellas aprobada, para tratar de frenar este tipo de abusos. ¿Cuál es la situación actual de lo que hemos visto hace un poquito sobre cómo es la ley a lo que pasa en la práctica? En la práctica, la licencia de funcionamiento es de evaluación previa. Hasta que uno no tenga el cartón, no sirve de nada. Si algunos son constructores acá de los que me oyen, lo van a entender muy fácilmente. Tanto silencios opositivos hay para licencia de funcionamiento como también para el tema de construcciones y como el tema de fábrica. Entonces yo puedo decir, bueno, yo presento la declaratoria de fábrica, y si no me la aprueba la municipalidad, me doy por otorgado el derecho, ¿no? A ver, vaya usted a SUNARP y trate de inscribir un silencio positivo de declaratoria de fábrica. Es imposible. Entonces, hasta que no tenga el documento formal, lamentablemente nadie más me va a hacer caso.
Entonces, el trámite de licencia de funcionamiento es de evaluación previa. En la práctica, uno busca el cartón, uno busca el certificado, uno busca la licencia o la autorización. No se respeta ni se otorga validez al silencio positivo, que es lo que hemos venido indicando. Se exige la inspección técnica de seguridad antes de iniciar operaciones. Quizás hay casos muy excepcionales, edificios de oficinas que ya tienen en sí una certificación para todas las áreas comunes y con lo cual no hay una inspección tan a detalle de los fiscalizadores, pero locales de compuerta calle generalmente les exigen la inspección técnica de seguridad incluso antes de abrir. Se condicionan las operaciones a la renovación oportuna de la inspección técnica de seguridad, que tampoco debería ocurrir. Se desarrollan, como ya hemos señalado, las famosas fiscalizaciones al paso, ¿no? Y que esto es una práctica que lamentablemente tiene cada vez mayor incidencia. Se realizan observaciones subjetivas o alambicadas. Por ejemplo, yo les puedo dar un caso, inicios a mediados de este año. Va una municipalidad al local de un cliente, que además es un cliente industrial, tiene una licencia para efectos de fabricación industrial, metalmecánica y comercialización. Y se le dice, oiga, pero acá usted tiene oficinas administrativas. Ah, y no tiene la licencia su licencia no incluye oficina administrativa. Bueno, yo soy una metalmecánica, tengo a mis operarios, a personas acá en sus oficinas para efectos de controlar toda la operación. Obviamente tengo personas en sus propias oficinas administrativas, no que alquilo oficinas administrativas. Ah, ya. Ah, y esto de acá, ¿qué es? Son los estacionamientos de mis empleados. Ah, entonces usted brinda un servicio de estacionamiento. No, yo no brindo ningún servicio de estacionamiento, señor. Son los estacionamientos de mis empleados. Es más, si yo no tuviera estacionamiento, no me da la licencia. Es un requisito para la licencia. Ah, ¿y esto de acá qué es? Bueno, acá comen mis empleados, es el comedor. Ah, entonces usted brinda un servicio de alimentación. No, es parte integrante del sistema. Y como eso, han habido múltiples abusos donde uno quiere sacarle la vuelta a la norma y hacer observaciones alambicadas, efectos de lograr algún beneficio, ¿no? O alguna multa, o algún cierre, o clausurar el local y presionar a quien desarrolla la actividad. Por tanto, lamentablemente, esto se ha multiplicado en los últimos 2 años. ¿No? No existe un archivo fílmico como respaldo del acto de fiscalización, que es algo lamentable. Por lo menos se debería tener un archivo fotográfico, pero tampoco se tiene, ¿no? Pero lo que debería ser un requisito básico es que todo esté filmado, como en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos pueden o no haber atropellos de la policía, pero todo está en cámara, todo está filmado. Acá nadie puede decir, bueno, esto es algo subjetivo, son los pareceres, no, todo está filmado. Entonces, eso debería ser un requisito para estos temas de fiscalización, ¿no? Y en muchos casos, y por cualquier observación, se procede al cierre local cuando esto debería ser la última rata. Como digo, se debería recurrir, de ser el caso y si hay una infracción, a una sanción, o de ser el caso a una notificación preventiva para subsanar. Pero se recurre inmediatamente a la clausura. ¿Para qué? Para hacer un acto de presión. Lamentablemente es así. Entonces, este es el contexto actual y esta es la situación actual que estamos viviendo desde hace un tiempo a la fecha. ¿Cuál ha sido la propuesta de cambio? Y esto, como les digo, es algo ya muy reciente. Se está conversando desde inicios de este año, pero ya el proyecto de ley 4952-2022, que en verdad es un proyecto elaborado de una serie de proyectos, que fusiona una serie de proyectos, ha sido aprobado por el Congreso el 5 de octubre de 2023 y ha sido remitido al Ejecutivo. Yo creo que se va a aprobar, no lo van a observar. ¿Qué es lo más importante? Que prohíbe la clausura cuando la inspección técnica de seguridad está en tráfico y que prohíbe la clausura cuando las observaciones son subsanadas durante la inspección. Que no debería decirse, porque ya hay cambios normativos que lo establecían de una u otra forma, pero esto lo dice de manera expresa. Pero eso, digamos, es lo que yo más resalto de esta norma. Pero también creo que hay cosas malas. ¿Qué es lo malo? Que no se exige que la actividad de fiscalización esté grabada como condición sine qua non, ¿no? Porque admite también la posibilidad de fotografías. Hoy en día hay acciones de fiscalización que ni siquiera son grabadas ni fotografiadas, pero por lo menos acá se ha insertado el tema de una grabación o un archivo de alguna forma, tanto fotográfico como
audiovisual. Yo pienso que debió ser solamente audiovisual. Y se limita a regular el trámite de clausura. Entonces, como hemos visto al inicio, yo tengo la petición administrativa que me da mi licencia. Se supone que ya me, digamos, si yo voy a la autoridad y le digo, dame una licencia y esta me autoriza, ¿por qué me tienes que estar supervigilando si además cada 2 años me vigilas? Entonces, ¿para qué te pedí la licencia? Mejor vigílame cuando quieras, ¿no? Y yo funciono sin licencia. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual yo pido una licencia, me la otorgan y al día siguiente me siguen fiscalizando? No habría ninguna razón. Entonces, lo que busca esta norma es no solamente cautelar esos procesos de fiscalización, o no busca cautelar esos procesos de fiscalización, sino ya la etapa última, que es la clausura. Entonces se limita a regular el trámite de clausura y para mí el problema no es la clausura, sino el exceso de fiscalización y los abusos durante la misma, que vamos a conversar. Pero además, esta norma particularmente considero que tiene algo aún peor, y lo feo es que institucionaliza la arbitrariedad, porque permite la clausura como medida correctiva cuando, uno, hay un peligro inminente a la vida, la salud, la propiedad o la seguridad de las personas. Esto es un cajón desastre. A mí esto nadie me lo ha contado, yo lo he vivido de manera directa, que Indecopi fue, el caso es ¿no? Fue la pandemia, los locales cerrados abren para poder atender de manera con, con delivery, ¿no? De manera remota, y al día siguiente la municipalidad va a todos los locales que abrieron, ¿no? Para atender de manera remota. A ver, vamos a ver todo. Ah, esto está sucio. Ah, el baño está sucio. Sanción y clausura. Eso sucedió con N locales al día siguiente que se permitió su funcionamiento, ¿no? Y otras instituciones de consumidores agarraron esas normas, esos actos de clausura y los pusieron en Indecopi. Y hubieron una serie de procedimientos municipales de clausuras y esto se replicara en Indecopi por infracción al deber de idoneidad, a la salubridad de los consumidores. Entonces uno decía, un momentito, por ejemplo, a mí me han clausurado un local porque el baño estaba sucio, pero sin ni siquiera hay comensales, pero en todo caso, el baño sucio no es un tema a la salud, ¿no? Entonces, yo, cuando me iniciaron el procedimiento en Indecopi, ya había subsanado, ya había reabierto el local y me inician el procedimiento en Indecopi, con lo cual yo pedí que se inhiba Indecopi por una subsanación voluntaria de la conducta. Indecopi me ha dicho que no, el baño sucio afecta a la salud. Con lo cual, si queremos hacer una norma cajón desastre, por ahí van a entrar todos a decir, ah, esto afecta a la vida, esto afecta a la salud, esto afecta a la propiedad. Pero vamos más allá, sin ir al caso particular que les cuento. Veamos dos casos, un caso emblemático de este año. El caso de la Granja Azul, en, eso es ATE, me parece, ¿no? En Santa Catalina. Ok, ¿por qué cerró la Granja Azul? Que todo el mundo, además, me incluyo, defendió los derechos de la Granja Azul. Lo cerraron por un tema de seguridad, y específicamente porque no tenía notas de seguridad en unos temas eléctricos, ¿no? Unas cuestiones de seguridad eléctrica. Ok, yo les pongo además dos casos, no estos, sino anteriores, el del centro comercial Nicolini en el centro de Lima y el VK del Arcomar. En los dos hubo víctimas fatales. Bueno, en el caso de Nicolini, obviamente, porque era un caso moderno de esclavitud laboral, que Sunafil ni lo vio, ¿no? Sunafil no ve eso. Ve al formal, pero el informal ni lo ve. Pero en esos casos hubo muertes, víctimas fatales, hubo casos graves, y los dos casos fueron por temas eléctricos. Entonces, si nosotros vamos a decir que ese tema de la Granja Azul no es un tema que afecte la vida, la salud o la propiedad o la seguridad de las personas, la autoridad me va a decir, no, sí, sí afecta, porque el tema eléctrico afecta la salud o la seguridad de las personas. Con lo cual este es un cajón desastre inmenso. Pero aún más, esta norma además introduce una trompa de elefante, que es cuando la actividad genera olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la tranquilidad vecindaria. Ya ahí cualquier inspector municipal va a cerrar el local. Si yo veo los casos de cierre de locales que ya tienen una licencia debidamente constituidos, una certificación,
el 99% de los casos se cierra por cualquiera de estas dos excepciones, ¿no? O porque hay un peligro inminente, o porque hay efectos judiciales, perjudiciales para la tranquilidad vecinal. Con lo cual, para aprobar una norma de este tipo, con tremendos cajones de desastre, mejor no lo hubieran aprobado. Con esto de acá, obviamente, los fiscalizadores van a hacer su agosto porque no solamente van a cerrar, además van a cerrar con la venia de una norma que le dice, ah, yo puedo cerrar por esto, expresamente. Eso me parece que es lo malo. Entonces, ante esta norma que se ha aprobado, me parece que la atención se centra en la etapa de clausura, y que ese es un error. Esta es una etapa donde es muy difícil evitar el abuso, esa etapa de clausura, ¿no? Es muy costoso tanto para el administrado, quien ya tiene un permiso mediante una evaluación previa. Es además costoso para el mercado porque incrementa costos operativos. Tengo que estar subsanando. Y además, un día sin trabajar es más costoso que cualquier multa. Lamentablemente es así. Imagínense, sin poder trabajar, la norma dice que uno puede abrir después de 48 horas que subsane. ¡Qué lindo! 48 horas luego de subsanar. Es decir, si subsano al día siguiente, en el mejor de los casos voy a poder abrir después de 3 días de la clausura. Con lo cual ya perdí 3 días. Eso es muy grave, personal, ¿no? Y para el Estado porque desincentiva la formalidad, que lamentablemente es algo que ha venido ocurriendo de manera recurrente, y banaliza la actividad de fiscalización. La actividad de fiscalización no debería ser un tema al paso, para que alguien comisione por cerrar y que el que cierra pague una multa. Lamentablemente eso es banalizar la actividad de fiscalización. Uno tiene que darle a la actividad de fiscalización una labor mucho más esencial, mucho más sustantiva, no simplemente hacer fiscalizaciones al paso para ver si te está cumpliendo o no está cumpliendo, porque para eso ya se hizo una evaluación, ¿no? Entonces, para mí la propuesta de cambio debería ser que el escudo contra el funcionario municipal abusivo, porque no todos son abusivos, pero lamentablemente muchos sí son, como así también hay muchas municipalidades que son muy permisivas y hay otras que no lo son, que son más abusivas. Con lo cual, aquí unos pocos hacen que todos caigan en el mismo catastro. No todos los funcionarios municipales son abusivos, pero los casos de abusos se han replicado, se han multiplicado y eso ha hecho que esto llegue a ojos de todo el mundo, ¿no? Entonces, para ese tipo de situaciones no se puede colocar el escudo dentro del local, sino fuera, ¿no? Las causales de clausura son ambiguas y amplias, y estamos viendo que esta norma incluso replica esas causales ambiguas y amplias, pero deberían ser causas expresas, no más que estas, ¿no? La clausura debe ser la última ratio, se debe procurar la continuidad de la operación en el mejor de los casos, y esa última ratio debe ser una ratio sumamente grave, no solamente que arriesgue la vida o la salud, ¿no? Porque cualquier cosa caería ahí, sino que efectivamente hay un riesgo real a la vida y a la salud de la persona, no algo potencial. Acordémonos además que en muchos casos de muchas actividades que estaban debidamente autorizadas, hubo lamentables pérdidas debido a la salud sin que se detectara, incluso con estos tipos de fiscalizaciones recurrentes, sin que se detectara el riesgo. Con lo cual, una de estas fiscalizaciones no va a generar o no va a detectar adecuadamente un riesgo en particular, porque además, quien va a fiscalizar es un señor que no es un técnico electricista, no es un ingeniero en estructuras. Quien me ha avalado a mí la certificación de inspección técnica en seguridad y, por ejemplo, quienes tengan actividades de riesgo medio, alto o muy alto, me va a saber comprender, hay un estudio de inspección por especialidades. Entonces viene un pata que apenas si terminó la nocturna en el colegio y me dice, ah, tú estás incumpliendo acá el tema eléctrico y me cierra. Cuando a mí ya me inspeccionó alguien especialista eléctrico. Entonces, ¿quién es ese pata para determinar que el especialista eléctrico que me dio esa certificación en seguridad se equivocó? Entonces, eso debería quedar claro. No puede existir un tema de fiscalización al paso donde cualquier persona me hace una observación y me clausura. Entonces, la clausura debería ser la última ratio y en todo caso orientar antes de clausurar. O si hay una infracción, multar y uno puede defenderse, pero por lo menos que me mantengan la operatividad. Algunas sugerencias de prohibir, por ejemplo, la fiscalización al paso, disciplinadas o ordinarias.
Esto debería ser una propuesta acá. Sí se hizo una opinión al respecto, pero no se acogió. Cuando un local comercial tiene licencia y certificación como resultado de evaluación previa, la fiscalización solo se puede justificar en denuncia, tercero, flagrante infracción, no más. ¿Por qué tienen que ir todos los días si ya tengo, como digo, una certificación previa y una licencia previa? Ok, temas ambientales, descartemos temas ambientales, entonces pongamos que esto no se aplique en temas en riesgos ambientales. Pero en lo demás, ¿por qué tienen que venir los fiscalizadores a cada rato? Si a mí ya me han certificado o me han autorizado a funcionar y ya me han certificado la seguridad en instalación. Prohibir las notificaciones por multas, muy importante. Implementar un sistema de grabación continua de toda la fiscalización como requisito de validez de la misma. Si no hay una grabación, si en tiempo real de todo lo que se produce y de todo lo que se está aconteciendo durante la fiscalización, pues esa fiscalización debería ser. Entonces, ¿cómo evitar el abuso? Como dije, ya han habido cambios normativos. Estos se dieron en el 2016. Eh, Se procuraba, además, con estos cambios normativos, justamente regular este tema de las fiscalizaciones, antes incluso que este tema de las fiscalizaciones incidiera como lo hace hoy. Entonces ya hay fórmulas y hay reglas que hay que saberlas aplicar. Entonces, para evitar abusos hay que tener medidas preventivas y medidas en el mismo momento de la fiscalización. Las preventivas hay que caminar junto con la municipalidad. Yo siempre lo digo, no hay que ir de espaldas a la municipalidad. No es pretender, ya meto esto, 2 días no me da mi licencia, comienzo a operar porque yo me entiendo otorgado el derecho. Muchas veces a las municipalidades no les gusta cuando la persona trata de esquivarlas en el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Siempre es bueno tener una reunión, explicar el proyecto, cómo se va a operar, los requisitos que uno necesitaría y presentar todos los documentos de manera ya conversada o ya coordinada con la municipalidad. Ir de la mano con la municipalidad, con las personas que están en esa parte. Nunca asumir de manera afecta o tácita el otorgamiento de licencia o certificación, menos si no se cumplen los requisitos. Como digo, un elemento básico para poder hacer ejercicio del silencio positivo es que yo cumplí con todo lo que me exigía el texto de procedimientos administrativos o con lo que me exigían las normas correspondientes. Entonces, no tratar de jugar a que como no me responden, ya tengo tácitamente otorgado el derecho. Siempre es bueno no asumirlo ni de manera ficta o tácita, porque al final viene la municipalidad en una fiscalización posterior y me hace cualquier observación y me cierra. Entonces ya comenzamos chocando con eso. Monitorear constantemente la certificación en defensa civil, cuando existen nuevas obras, cambios sustanciales o incremento de área. Eso amerita un cambio en la certificación, incluso a veces en la licencia de funcionamiento, porque a mí me autorizan por un área X y si cambio el área ocupada, tengo que variar esa licencia. Pero por lo menos sí tiene que haber, esto tiene que ir de la mano con la certificación en defensa civil. Si yo cambio, por ejemplo, una parte de mi cocina o mi sistema eléctrico, tengo que hacer una nueva certificación porque ya la fotografía con la cual me certificaron ha variado. Y siempre prever la renovación 6 meses antes del vencimiento. Y además, y ya esto va de la mano con el tema concomitante con una fiscalización, hay que capacitar a los trabajadores de una fiscalización. Y las reglas y las pautas de lo que tiene que cumplir el fiscalizador y de lo que yo puedo exigirle al fiscalizador ya están dadas por la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? En caso de una fiscalización, tenemos una regulación garantista contra abusos desde el año 2016. El decreto legislativo 1272 reguló todo el procedimiento de fiscalización justamente para darle uniformidad y evitar sistemas arbitrarios o abusivos o desproporcionados de fiscalización. Entonces hay deberes, por ejemplo, los fiscalizadores que nuestros trabajadores tienen que conocer para que estén debidamente prevenidos y no, obviamente no, en ese momento no sepan cómo reaccionar ante una fiscalización. La fiscalización debe tener un objeto y deben identificar qué van a fiscalizar en virtud de ese objeto. Uno no puede venir y decir, bueno, yo vengo a fiscalizar porque hoy día me provoca fiscalizar. No, ¿y quién le ha dicho a usted que puede venir a fiscalizar acá? ¿Por qué razón está usted viniendo acá? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el mandato que le han dado a usted para fiscalizar en este lugar? ¿Qué objeto quiere usted fiscalizar?
Usted quiere ir a las cocinas, usted quiere ir a los servicios higiénicos, usted quiere ver el sistema eléctrico, ¿qué viene a fiscalizar? Tienen ustedes que darle, o que ponerlo al fiscalizador contra la espada y la pared, porque este es un requisito desde el año 2016, que esa fiscalización tiene que tener un objeto. Uno no puede fiscalizar por fiscalizar. El fiscalizador se debe identificar sus competencias, obviamente. Decir de dónde proviene, si es que es una persona que ha sido nombrada para, como fiscalizador, exhibir su nombramiento. Si es que una persona que le han encargado la fiscalización a ese local en ese momento dado, exhibirlo y entregar copia del acta de fiscalización, ¿no? Esos son deberes básicos de los fiscalizadores. Cualquier otra fiscalización debería tener una finalidad de orientación. Puedo hacer fiscalizaciones sin ningún tipo de objeto, como hemos visto acá, ¿no? Sin ningún tipo, sin identificar el objeto, posiblemente, pero con una finalidad de orientación, y creo que nadie se opondría, ¿no? Que vaya una persona y diga, bueno, acá tienes un riesgo, ¿no? Acá hay una alerta y ponga una multa, una nota preventiva, con lo cual uno subsana, ¿no? Y uno vuelve luego de los días y está subsanado y sigue la operación. Evitar los abusos y las arbitrariedades. El fiscalizador debe permitir la participación de un asesor legal. Uno no puede mantener al fiscalizador en la puerta, porque si no, el fiscalizador va a decir que están entorpeciendo la labor y los va a cerrar. Pero si entra, uno le dice, un momentito, tú no te vas, porque ya hemos llamado a su asesor legal, y él va a venir y va a firmar el acta. Y no puede irse hasta que participe el asesor legal. Así que está obligado a quedarse hasta que participe el asesor legal. Ese es un requisito. La fiscalización no se limita a la clausura o la imposición de multas. Puede concluir incluso con una certificación o una constancia de conformidad. Incluso yo les exigiría, si es que van a fiscalizar, no han encontrado nada, dame el acta de conformidad. Si no, yo ahorita te acuso porque tú tienes que venir acá con todas tus actas, sea de observaciones, sea de conformidad. Si vienes con tu anotación en el parte, pues tienes que también venir con tu estrellita por buena conducta. No puedes venir solamente con un documento. Entonces, eso es una finalidad, además de la fiscalización. Uno no puede ir, fiscalizar e irse caminando sin dejar nada. Tiene que dejar algo. Y si no es una observación, tiene que dejar una certificación o constancia de conformidad. Una recomendación de mejoras o correcciones de la actividad desarrollada por el administrado. Eso también es otra finalidad de la fiscalización. Como digo, esto ya existe desde el año 2016, con una advertencia de la existencia de incumplimientos menores, con lo cual sigue la operación sin necesidad de clausurar, con la recomendación del inicio de un procedimiento con el fin de determinar responsabilidades administrativas que correspondan, o un procedimiento administrativo sancionado. Y la última rata es la adopción de medidas correctivas, entre ellas la clausura. Puede ser el comiso, ¿no? Incluso, como yo les digo, puede haber comisos sin clausura. Si yo detecto, por ejemplo, que hay comida en mal estado o comida vencida, puedo comisarla y hacer la anotación y decir esto va a generar un procedimiento sancionador sin necesidad de cerrar el local. Pero finalmente yo puedo hacer. Ahora, ¿esto debería hacerse de manera recurrente? Voy a la primera parte y pienso que no. Digamos, no es que ya voy a ver tu cocina a ver si todas tus cosas están bien, están dentro de los plazos de vigencia, si no tienes comida vencida. En verdad eso debería, por ejemplo, originarse cuando una persona fue a comer y tuvo una intoxicación. Eso puede generar una denuncia y puede válidamente ir a verificar la autoridad, pero no antes, no de manera peatonal, que uno ingresa y verifica tu local, porque para eso además ya tienes una certificación previa. ¿Cuáles son las conclusiones? Que efectivamente existen abusos en las actividades de fiscalización, porque hay buenos y hay malos funcionarios. Pero el problema me parece, y las medidas que se están tratando de adoptar para solucionar ello no son las correctas a mi punto de vista, porque el problema no es cautelar la clausura, sino cautelar la actividad de fiscalización. Y se debe anticipar cualquier riesgo y capacitar a los trabajadores para afrontar una fiscalización. Acá les he dado algunas pautas, en tanto la ley no regule dicha actividad drástica. Gracias y cualquier consulta, cualquier comentario a su disposición. Esos son mis datos. También nos pueden seguir en Instagram, Facebook, ese es LinkedIn, próximamente también en TikTok. Gracias. Muchísimas gracias, Alfonso, por la presentación.
Si es que alguien tiene algún comentario, pueden alzar la mano o ponerlo en el chat. En caso no haya ninguna pregunta, vamos por finalizar la sesión. Nuevamente, muchas gracias, Alfonso, por esta presentación. Y muchas gracias a todos por haber asistido. Veo dos personas con la mano levantada. Pedro y Carla. A ver, Pedro, puedes abrir tu micrófono. Pues, sí. Ahí te habilité el audio. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, sí, perfecto. Bien, bueno, buenas tardes, estimados. Mi consulta es la siguiente. Bueno, donde trabajo vinieron regularmente los de control municipal. Estos son de chaleco y vienen y han estado revisando diversa documentación, pero también hace como un mes y medio vinieron los de tributación municipal. Y una ocasión, pero fuera de lo que es la renovación del certificado de defensa civil, también vinieron los de defensa civil. Quisiera saber qué otras áreas o jefaturas de la municipalidad, qué otras gerencias también pueden venir a fiscalizarnos, o si los que ya mencioné están dentro, digamos, del padrón o de las áreas que sí pueden hacer ese tipo de visitas. La competencia para fiscalizar en verdad recae en las gerencias y el gerente delega. Eso tendría, cada municipalidad determina quién es el autorizado para fiscalizar. Puede, por ejemplo, determinar que la gerencia general o una gerencia de fiscalización específica eh, eh, agrupe todas las actividades de fiscalización, sea de rentas, sea de seguridad en instalaciones, sea de funcionamiento, sea de desarrollo económico, y solamente esa gerencia de fiscalización va y realiza esas actividades, o sea el gerente o sea la persona a quien el gerente delega, ¿no? Y uno tiene que exigirle esa información, por ejemplo, a la persona que va. Oiga, usted viene de parte de la gerencia de fiscalización, en su reglamento o en su manual de organización y funciones dónde están las autorizaciones para que realice este tipo de fiscalizaciones y dónde está la autorización o los poderes que le ha delegado a usted el funcionario encargado. Y eso sí se le puede exigir de manera válida, que lo exhiba y tendrá que hacerlo. Como otras autoridades, por ejemplo, pueden tener a funcionarios distintos para distintos casos. Por ejemplo, no tener un área de fiscalización que agrupe a todos, sino la gerencia de rentas fiscaliza rentas. La gerencia de autorizaciones comerciales o desarrollo económico fiscaliza la licencia de funcionamiento. La gerencia de seguridad de instalaciones fiscaliza temas de seguridad de instalaciones, ¿no? Y cada uno tendrá sus propios funcionarios. Lo común es lo primero. Pocas veces he visto que vaya una persona de rentas a fiscalizar rentas, aunque eso sería lo óptimo, ¿no? Siempre y cuando la persona que vaya a fiscalizar sea una persona especialista, por ejemplo, un abogado tributario que vaya a fiscalizar un tema de rentas, por ejemplo, que vaya a fiscalizar un tema de seguridad de instalaciones, por lo menos una persona que sea capaz en estructuras, ¿no? O sea, una persona que conozca temas eléctricos, sería lo óptimo. Pero en verdad muchas veces lo que se hace es todas las áreas de desarrollo económico o licenciamiento o tributación o los temas de seguridad de instalaciones, solamente ven temas de petición y ya las labores posteriores de fiscalización y sancionadores los ve un área específica que es de control, sanción, suele pasar eso. Muchas gracias, Pedro, por tu pregunta. Ahora pasamos a Carla Mora. A Carla, se abre tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta iba si los fiscalizadores tienen la facultad de poder notificar lo que es la notificación de imputación de cargos y así iniciar el procedimiento administrativo sancionador, o es también una buena estrategia el indicar que la actividad, que los fiscalizadores no tienen
dicha facultad, ¿no? Y limitarse únicamente a la actividad de fiscalización. Sí, la verdad es que los fiscalizadores generalmente tendrían que exhibir sus competencias, ¿no? Están obligados, como digo, esto desde el año 2016, que se uniformizó las normas que en verdad eran dispersas, cada uno tenía sus propios procedimientos de fiscalización en su PROF, en su MOF, en sus organigramas internos. Esto lo que hizo fue uniformizar y la norma exige que cada una de estas personas, cada fiscalizador, tiene que darle a conocer sus competencias a el administrado. Ahora, en temas de notificación de inicios de procedimiento administrativo sancionador, en verdad, eso puede ser hasta una persona de trámite de la municipalidad, porque lo que se hace es notificar la imputación de cargos. Lo que yo entiendo que la consulta va más que nada si es que ellos pueden imputar, si es que ellos pueden calificar la conducta. Debería haber también o sea, cuando uno delega, la gerencia correspondiente delega sus facultades, por ejemplo, en cuanto a iniciar un trámite de procedimiento administrativo sancionador, debería a su vez delegar la posibilidad de que esa persona pueda calificar la conducta e imputar el cargo que se condiga con la. Yo muchas veces he visto, no sé si a ustedes también les ha sucedido, porque es algo muy cotidiano, ¿no? Ustedes cuadran. Esto lo estoy poniendo en otro contexto, no tanto de conversación, pero es un contexto más cotidiano. Ustedes cuadran en la calle, viene un vehículo y se lleva su unidad. Ustedes cuadraron y no había línea amarilla, cuadraron, si bien cuadraron en la calle, no había ningún impedimento y se llevan el vehículo y ¿qué ponen? Por obstaculizar el tránsito. Y ustedes no han obstaculizado el tránsito. Ahora, ¿qué autoridad tenía esa persona para calificar esa conducta y decir que estaban obstaculizando el tránsito? Sería bueno también poder cuestionarlo, y por eso la norma lo exige. Entonces sí debe haber, y sí ustedes pueden exigir que la persona no solamente tenga posibilidad en el acto de fiscalización de fiscalizar y de notificar la imputación de procedimiento sancionador, sino además de calificar esa conducta y darle a esa conducta un cargo formal, ¿no? Una, una calificación formal dentro del régimen de sanciones de la propia entidad. Muchas gracias. Gracias, Carla. Ahora pasamos a Luis Pulcán. Luis, puedes tener tu micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes. Mi consulta va reflejada al eximente de responsabilidad administrativa de subsanación voluntaria antes de la notificación de la imputación de cargos. Es un eximente que señala la 27444. Ahora, ¿cómo se demuestra esa subsanación voluntaria antes de la notificación de imputación de cargos? Porque por lo general en estos casos lo que dice la municipalidad es que si bien se subsanó antes de la notificación de imputación de cargos, que es un documento que demora la municipalidad en emitir, o sea, primero te deja el acta de constancia de visita y luego elabora la notificación de imputación de cargos, por lo que en general lo que responde la municipalidad es que no ha sido una subsanación voluntaria, porque desde que llegó ya la municipalidad o el fiscalizador al local comercial o a obra o lo que sea, ya la subsanación que tú haces de acuerdo a ella ya no es voluntaria, a pesar que lo hayas subsanado antes de la imputación de cargos. Correcto. Mi experiencia, y estamos hablando del supuesto, generalmente lo que sucede en estos casos es que te fiscalizan, te clausuran y en ese mismo instante además te imputan cargos y te notifican la imputación. Por eso iba la pregunta de Carla de qué tanta competencia tiene esta persona para hacer esa calificación e imputación de cargos, ¿no? Pequeño paréntesis, el proyecto de ley que está ya en el Ejecutivo sí tiene algún
digamos, alguna ayuda en ese sentido en cuanto si te clausuran ya no puedes imputar cargos por procedimiento sancionador por los mismos hechos. Tienes que esperar a que la persona subsane y si subsana, reabre y ya no puede haber un sancionador. O sea, como que le da a la entidad o uno u otro. ¿Qué es lo que está haciendo eso? Para mí, lo que está haciendo eso es desincentivar la clausura, porque como muchos obtienen comisiones por las multas, entonces, ¿para qué van a clausurar y van a perderse la multa? Pero eso no me parece lo razonable, no me parece lo correcto. En todo caso, eso es lo que establece este proyecto. Pero yendo a lo que sucede hoy día, ¿no? Lo que sucede hoy día es que las entidades son muy reacias a aplicar la subsanación voluntaria. Y te voy a poner dos argumentos. Uno, el que ya dijiste, no fue voluntario. Tú tenías que subsanar porque ya te había cerrado. No fue voluntario. Oye, pero espérate, es voluntario porque yo puedo confrontar, puedo apelar tu medida correctiva, con lo cual puedo mantenerme en mi línea y apelar tu medida correctiva y no subsanar nada. Yo estoy subsanando, ¿no? Pero lo otro que dicen, y que ya es recurrente, es que hay infracciones insubsanables. Y acá, lamentablemente, el Poder Judicial, no sé si por un error de los abogados que han seguido los casos, le está dando la razón a las autoridades. Por ejemplo, tema de atención de reclamos. Según el Código de Consumo, tú tienes que absolver los reclamos en 15 días hábiles. Lo absolviste en el día 16 hábil, perfecto. Después de 6 meses te llega tu denuncia con imputación de cargos, no absolviste entre plazos, pero ya absolví, subsanación voluntaria. Ah, no, pero es insubsanable porque debiste absolver el reclamo en el día 15 y lo hiciste en el 16. Oiga, pero si usted para terminar eso ha tenido que ir al fondo del asunto. Y la subsanación voluntaria es un tema de forma, es casi como el interés para obrar procesal. ¿Cómo usted va a ir al fondo a determinar que no subsané voluntariamente porque respondía en el 16 si eso significa ver el fondo de la controversia? Cuando la subsanación voluntaria es eliminar la controversia por un tema formal. Ya había absuelto el reclamo, punto, ¿no? Entonces, esa diferenciación no sé si la han hecho en los procesos. Yo tengo dos en el Poder Judicial y espero variar el criterio, pero lamentablemente ese es un criterio recurrente de las autoridades, que la conducta, uno, no fue subsanada de manera voluntaria y segundo, la conducta era insubsanable. Y lamentablemente eso genera algo perverso, porque bastará que la entidad califique la conducta de una forma para volverla insubsanable. Por ejemplo, yo puedo decir, usted no absolvió el pedido del reclamo, ¿no? Usted no absolvió el reclamo. Ok, distinto es, usted no absolvió el reclamo el día tal. Si yo imputo, usted no absolvió el reclamo el día tal, ya estoy volviendo en mi propia imputación de cargo en insubsanable la conducta. Y eso no puede depender de la autoridad. Lamentablemente es un abuso que están cometiéndose y muy pocas veces se está aplicando la subsanación voluntaria. Pero sí, efectivamente, si tú tuvieras un supuesto donde te hicieron la inspección, te desclausuraron y subsanaste y luego vino la imputación de cargo, debería ser una subsanación voluntaria porque es un tema, como digo, de forma. Es equivalente a la falta de interés para obrar procesal. Y en la falta de interés para obrar procesal, el juez no ve el fondo del asunto, simplemente dice, señor, usted está pidiendo 10.000 soles y antes de usted demandar, ya había resuelto la controversia y había aceptado 5.000. Entonces, ¿qué me manda? ¿Faltaron 5.000? No, pues ya eso no se puede ver. No, que mira, que acá temas de fondo ya no se pueden ver. Es simplemente ver en el fondo si es que la persona tiene o no interés para seguir con la controversia. Muchas gracias, Luis. Pasamos a la última pregunta de Lady Shigwai. Lady, pues, ahí, voy a hacer mi micrófono. Listo, puedes poner tu micrófono. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, quería hacer una consulta referente a qué tipo de modificaciones generan la necesidad de hacer una actualización de planos referentes a arquitectura.
¿no? Excluyendo las modificaciones de tipo eléctricas que evidentemente van a requerir que se haga una modificación, pero eh, ¿qué grado de implicancia deben tener para que sea necesario, ¿no? Pongo el ejemplo porque si se tiene un almacén, por ejemplo, con racks, hay modificaciones constantes de acuerdo al negocio. Entonces, ¿qué ocurre si es que yo presento un expediente con unos planos definidos y luego hay una modificación y cuando se da la inspección, pues puedo recaer en una falta o de qué modo se sustentaría, ¿no? ¿Qué estrategias puedo tomar? Cuando los especialistas, estamos hablando de una planta, es un índice a detalle, por especialidades. Cuando los especialistas van y te hacen la inspección, tienen toda una cartilla, checks, cumple, cumple, esto no procede en este caso, y en lo que te aplica a ti, si cumples o no cumples. Si tú estás variando algo que puede variar cualquiera de esos casilleros, yo diría que tramites una nueva certificación. ¿Por qué? Porque ya cambiaste la fotografía con la cual te otorgaron la certificación. Y si es que ya incluso haces un cambio que aumente el área ocupada, aumente el espacio donde vas a trabajar, incluso yo sugeriría ya un cambio de licencia de tratamiento. Y como les digo, ir de la mano, ir caminando con la municipalidad. Aunque no lo, lamentablemente las autoridades municipales pues son engreídas, ¿no? Entonces les gusta que les consultes todo. Y muchas veces tú yendo de la mano con ellos generas, digamos, una mutua relación pacífica, ¿no? Ellos entienden que tú estás cumpliendo y haces todo con cumplir y obviamente tú vas a ellos para tratar de sanear cualquier cosa, incluso los cambios que estés haciendo durante el proceso. Yo sé que debería regularse de una manera más expeditiva estos cambios en temas de certificación, porque lamentablemente las empresas crecen, las empresas van modificándose de manera continua. Y no solamente es en este caso de una planta, de un almacén, porque en temas sectoriales, en temas industriales es aún mayor. Yo necesito cambiar mis equipos y tengo que irme hasta la OEFA a cambiar un equipo y cambiar mi declaración cuando ya me aprobaron la nueva declaración ambiental, ya cambió ese equipo. O sea, ya ese equipo que yo presenté en un primer momento ya es obsoleto y yo tengo que cambiarlo. Y eso no puede ser así. Muchas gracias, Lady. Ya no hay más preguntas, así que creo que por terminar la sesión. Muchas gracias, Fredo, y todos nuevamente por haber asistido al día de hoy. Gracias, saludos, buena tarde. Hasta luego.